interesantes de ingeniería económica en las empresas es analizar el tema de costos. Ustedes en el curso de ingeniería de costos vieron diferentes metodologías de cómo optimizar los costos en diferentes situaciones. La ingeniería económica lo que hace es incorpora el valor del dinero para evaluar si, por ejemplo, el costo de mantenimiento es el más apropiado para la empresa bajo determinadas premisas de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Nosotros en el capítulo anterior hemos visto el tema de rentabilidad. Hemos visto que la rentabilidad depende del flujo de caja y una tasa de descuento, y que el flujo de caja es ingresos menos egresos. Vale decir, para hallar el flujo de caja por cada año, por cada periodo en forma general, tenemos que proyectar cuáles son los ingresos esperados y tenemos que ver cuáles son los gastos o los diferentes pagos que se puedan presentar, dando lugar a los ingresos de caja o de efectivo. Entonces, en este caso, cuando uno analiza costos, hace la asunción que los ingresos se mantienen uniformes para cualquier comparación que llevemos a cabo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la metodología para poder evaluar alternativas solo tomando como referencia el flujo de caja de costos, vale decir, sin tomar en cuenta los ingresos y precisar en qué casos son aplicables estas metodologías, ¿no? Como es característica, en el tema económico, tenemos que hacer un análisis minucioso de cuáles son los componentes de la inversión, en este caso costos, para llegar a una solución satisfactoria. Esta metodología de solamente analizar costos cuando comparemos dos o más alternativas, ¿no? Aquí la precisión es que tienen que haber dos o más alternativas. Vamos a considerar que los niveles de ingresos van a ser iguales. Por lo tanto, si los ingresos van a ser iguales, una forma de lograr mayor rentabilidad, mayor retorno, es eligiendo aquella alternativa que tenga el menor costo, ¿no? Entonces, ante igualdad de ingresos, aquella alternativa que tenga menos costos, naturalmente será la más atractiva y es una manera indirecta de calcular la rentabilidad. Se dice de una manera indirecta porque la rentabilidad requiere, reitero, el flujo de caja, donde podamos mostrar los ingresos o los egresos, pero esta metodología de costos solo considera la parte de los pagos o los egresos, ¿no? Entonces vamos a ver qué costos es la que se toman en cuenta. Hasta la clase pasada hemos hablado de valor presente neto como criterio de rentabilidad, valor presente neto, tasa interna retorno, beneficio-costo, periodo de recupero de capital. Estos cuatro criterios financieros, naturalmente requieren de un flujo de caja. Entonces ahora, cuando queremos comparar solo costos, aparece un nuevo criterio que es muy utilizado en algunas industrias, y es el concepto de costo uniforme equivalente, ¿no? Entonces, poco la metodología es que todos los costos, que pueden ser iguales para un cierto periodo, diferentes para otro momento, hacerlo igual para todos los periodos. Entonces hay una metodología de distribución en el tiempo, teniendo en cuenta el valor del dinero, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hallar un modelo, así como teníamos un modelo financiero de rentabilidad, un modelo para decidir cuál es el costo mínimo de las alternativas y adoptar un concepto de indiferencia, que es el punto 4 que vamos a ver en este análisis, ¿no? Bueno, de la quinta práctica ya hemos dado las pautas, avanzaremos en la parte conceptual el día de hoy. Entonces, ¿qué costos son los que vamos a analizar cuando tengamos una alternativa? Vamos a analizar solamente aquellos costos que van a estar presentes exclusivamente con la alternativa. Por ejemplo, si estamos en una empresa en marcha y queremos comprar un nuevo grupo electrógeno,
y para comprar ese grupo electrógeno se nos presentan varias alternativas. Entonces, naturalmente queremos saber cuál es la mejor alternativa de grupo electrógeno. En ese momento, por ejemplo, el sueldo del gerente de producción, al cual corresponde la adquisición de grupos electrógenos, se vuelve irrelevante, porque compre o no el grupo electrógeno, o compre la primera alternativa, o la segunda alternativa, o cualquier alternativa, el sueldo del gerente de producción no se va a ver afectado. Va a seguir ganando el mismo monto, por lo tanto, para la empresa se vuelve un costo que no existe en la alternativa. Entonces, lo que tenemos que ver es solamente aquellos costos que van a cambiar. Por ejemplo, si nosotros, siguiendo con el ejemplo, si el grupo electrógeno implica hacer, digamos, una conexión adicional para el suministro de energía a las instalaciones, porque su naturaleza así lo exige, entonces ese costo de condicionamiento sí es propio de cada alternativa y por lo tanto interviene. En otras palabras, los costos que uno considera cuando solamente analizamos elementos de costo son solo aquellos que van a cambiar por el hecho que esté presente la alternativa, ¿no? Eso en la literatura de finanzas o ingeniería económica se llaman costos relevantes. Son relevantes solo aquellos que intervienen en el análisis comparativo de dos o más alternativas. Esta metodología ya lo hemos visto anteriormente. Por ejemplo, nosotros hemos analizado diferentes formas de calendario de pago. Hemos visto la metodología en función a la TIR para ver cuál es la que tiene menor costo. Criticamos que la TIR no es la mejor manera de comparar alternativas de financiamiento. Entonces escalábamos un momento y llegábamos al valor presente neto. Y cuando comparamos el valor presente neto, si recordamos, teníamos dos flujos de costos. Un primer flujo de cuáles son los montos que voy a pagar según la alternativa de pago 1, cuáles son los montos que la empresa va a pagar según calendario 2, y al comparar, ¿no?, solamente estábamos tomando en cuenta los costos que son relevantes para cada tipo de calendario. Entonces, ahora hay un caso particular en que las empresas, especialmente medianas y grandes, o empresas que ya tienen varios años en el mercado, no solo piensan en tomar un crédito o un préstamo bancario, sino que pueden optar por ir al mercado de capitales. Se vale decir, es un mercado paralelo al sistema financiero. Dicen, en lugar de obtener un préstamo, que ya lo conozco, cuáles son sus formas de pago, y puedo saber, utilizando el valor presente neto, si ese préstamo conviene, si la forma de pago de préstamo conviene a la empresa. ¿Por qué no analizo otra alternativa? ¿Cuál es? Emitir bonos. Los bonos vienen a ser una deuda, tal cual el crédito bancario. La diferencia es que el préstamo, la empresa lo obtiene en el sistema financiero, en cambio el bono, ¿no?, la empresa lo obtiene en el mercado de capitales. Vale decir, tenemos que emitir un papel, digamos, un instrumento financiero, y ofrecer al mercado para que compren esos bonos, se convierten en bonistas, se convierten en nuestros acreedores, y eso va a implicar pagar intereses, va a afrontar ciertos gastos. Entonces, al comparar, cuando una empresa quiere comparar qué le conviene, tomar un crédito bancario o un bono, es un caso de aplicación para comparar solamente costos, ¿no? Otro ejemplo es que algunas empresas, por ejemplo, últimamente en la pandemia se ha notado bastante estas alternativas, es que tenemos que movilizar al personal, ¿no? Y hay que extremar el cuidado respectivo para que no haya contagio. Entonces tienen una flota de vehículos para repartir a su personal, a su domicilio, a su centro de operación, o contratan a una empresa que les dé ese servicio. Entonces, el análisis es, ¿qué me conviene como empresa, ¿no? Repartir mi mercadería, que sería otra aplicación, o trasladar mi personal utilizando vehículos de la empresa,
o utilizando un vehículo que voy a contratar a una empresa que da ese servicio de transporte. Entonces ahí solamente entran costos. No me interesan los ingresos porque si yo reparto mi mercadería o traslado mi personal utilizando movilidad propia o movilidad alquilada, mis ingresos van a ser lo mismo. Entonces, en lugar de hacer todo el esfuerzo de proyectar los ingresos y los costos, solamente me concentro en aquellos costos que son relevantes a movilizar un recurso o distribuir una mercadería utilizando movilidad propia versus utilizando movilidad de terceros, ¿no? Entonces, es un caso aplicativo. Otro tema que también se da en algunas industrias es que las máquinas en las cuales hemos invertido, cuyo horizonte de rentabilidad lo hemos evaluado para 5 años, para 8 años, tal vez 10 años, pero ocurre que la empresa hoy día tiene 8, 10 años, se va por el año 11, 12, entonces hay muchas máquinas, muchos activos que pueden seguir funcionando, pero están creando cierto peligro para la salud del trabajador, están generando ciertos desperdicios y económicamente y socialmente y ambientalmente esa máquina ya no es conveniente para la empresa porque le genera ciertos beneficios, no solo económicos. Entonces surge la interrogante que esta máquina antigua, que tiene ciertas características en desventaja para mi compañía, lo voy a reemplazar por una máquina nueva que me va a servir para los próximos 10 años, o voy a reemplazarlo por una máquina de segundo uso si el mercado me ofreciera esa alternativa. Naturalmente, los costos son diferentes, los costos de adquisición, los costos de operación, los costos de mantenimiento. Entonces, es otro caso típico en que tenemos que analizar su conveniencia, ¿no? Y otro caso es que nosotros podamos comprar una maquinaria nueva, ¿no? O simplemente alquilarla. Comprar un local nuevo o un local usado o simplemente alquilarla, ¿no? Entonces, muchas veces las empresas actualmente están un poco limitados a comprar un bien, una máquina, o comprar un local, porque no hay seguridad que puede pasar en los próximos meses, en los próximos años. Entonces, una forma de protegerse de esa incertidumbre es simplemente tomarle un alquiler, un contrato, yo que sé, pues por 6 meses, o por un año, o por 2 años, con cláusulas de resolución que sea satisfactorio para las partes, y cuando ya el escenario se tranquilice, o sea, más manejable, recién optar por comprarlo, porque la compra de un activo, la compra de un inmueble, implica un monto alto, que hay que buscar financiamiento. En cambio, alquilarlo implica solamente dar una garantía, ¿no? Pagar las cuotas mensuales de alquiler, y de esa manera podemos manejar solamente costos para ver cuál es la mejor alternativa, ¿no? Estos son los 5 ejemplos más usuales que vamos a encontrar en una empresa, incluso a nivel personal. Cuando ustedes en algún momento quieran comprarse un departamento, de repente van a ver la opción de alquilar el departamento, tomarle un alquiler, haciendo un análisis elemental de costos relevantes para cada uno, ¿no? Estas alternativas que hemos comentado anteriormente y cualquier otra alternativa que implique solamente analizar costos, primero tenemos que asegurarnos que los ingresos van a ser los mismos. O sea, los ingresos no se van a mover. Esa es la condición que nos pide la teoría para poder comparar alternativas solo mirando costos. Entonces, este flujo de caja, llamado también flujo de efectivo de costos, ¿no? Tiene en cuenta que los costos pueden ser de inicio, que es el costo inicial, llamado inversión, o pueden ser costos de sostenimiento, llamados también de operación, o de costo de operación y mantenimiento. Entonces, es importante, por ejemplo, ver lo que ha pasado en el país en los últimos años, en que se emprendió una campaña interesante y necesaria de construir escuelas, de construir postas médicas,
de construir carreteras, pero se hizo el esfuerzo de invertir, o sea, se gastó plata interesante para que esté la escuela, para que esté la posta, para que esté la carretera, pero no se presupuestó, o sea, no se tomó en cuenta que esos bienes tienen que conservarse para que sigan dando el servicio para lo cual fueron diseñados. Entonces, ese costo de operación y mantenimiento es importantísimo, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos costos, tenemos que verlo en dos dimensiones. ¿Cuánto es el costo de arranque, o sea, de comprar, de adquirir, contratar, más cuáles son los costos que durante los próximos años, durante el plazo que dura el contrato o el plazo que dura la vida del activo, vamos a incurrir? No hay activo que no preste servicio satisfactoriamente, ¿no? Si no le damos un adecuado uso, le damos el mantenimiento, por lo tanto, esos costos de operación son interesantes. Ahora, otro aspecto importante en este análisis de costos es que las empresas deben pagar impuesto a la renta. Es una cultura que tenemos que irlo afianzando con la crisis. Bueno, ya más antes sabíamos, pero con la crisis se ha visto muy evidente que hay muchas empresas que evaden impuestos, ¿no? La SUNAT hace todo el esfuerzo, pero hay empresas que se ingenian para no pagar impuestos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar, ¿no? Como profesionales, ¿no? Que formamos parte de una clase que va a trabajar en la empresa o va a formar su empresa, tratar de ser, digamos, responsable en que si el negocio da utilidades, es natural que una parte, ¿no? Vaya al Estado en compensación de lo que la sociedad nos está ofreciendo, que son trabajadores, que son condiciones para poder elaborar, tener la empresa para un fin que hemos establecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando la empresa paga impuesto a la renta, la gran interrogante es, ¿y cómo analizo solo costos si no tengo ingresos? Porque si yo tuviera ingresos y costos, la diferencia me da la utilidad, a esa utilidad le calculo el impuesto a la renta y ese impuesto a la renta forma parte del flujo de caja como egreso. Entonces acá no, como no tengo ingresos, yo tengo que trabajar mi flujo de costos, lo tengo claro, que el flujo de costos tiene dos componentes, que es el costo inicial llamado inversión y el costo de operación y mantenimiento, o simplemente costo de operación o de sostenimiento, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la depreciación, por ejemplo? Si yo compro una máquina, esa máquina se deprecia, esa depreciación, ¿no? Esa depreciación no es un pago en efectivo, es un cargo contable que me permite pagar menos impuesto a la renta. O sea, la depreciación de la maquinaria no lo vamos a ver en el flujo de caja, pero sí sus efectos por el menor pago de impuesto a la renta. Entonces, aquí vamos a utilizar lo que aplicamos cuando evaluamos alternativas de deuda. Entonces, los gastos financieros le producen a la empresa un ahorro fiscal. Entonces, en este caso, la depreciación en el flujo de caja va a ir como un beneficio. En otras palabras, si la empresa invierte en una máquina y esa máquina se deprecia, el monto de la depreciación por la tasa de impuesto a la renta implica un ahorro, vale decir, dejar de pagar impuesto a la renta, y eso reduce mi flujo de caja. Si el flujo de caja de costos es positivo, el beneficio, el ahorro fiscal será negativo. O si los egresos los representamos en negativo, el ahorro fiscal será positivo como debe ser. Ahora bien, en muchas compañías, gracias al avance de la automatización, a los aplicativos informáticos, muchos activos tienen un software. El software, usualmente por principio contable, hay que manejarlo separado de la maquinaria, ¿no? Y las licencias, los aplicativos informáticos, igual hay que registrarlo contablemente,
nos van a dar el beneficio, y en la nomenclatura contable, la maquinaria que se precia es el activo tangible, y la licencia que se amortiza es la inversión intangible. Pero el tratamiento es similar, solo que las tasas van a variar, y eso hay que revisarlo según lo que publique la SUNAT en su página web sobre la aplicación de tasa de depreciación para fines de impuesto a la renta, ¿no? Después, ¿qué pasa? Bueno, eso ocurre cuando la empresa compra la maquinaria. La empresa, cuando compra la maquinaria, cuando compra el activo, cuando compra el inmueble, es totalmente claro que esa maquinaria es de propiedad de la empresa, por lo tanto lo puede depreciar o lo puede amortizar, lo que es la inversión intangible. Pero ¿qué pasa si en lugar de comprar, la empresa alquila, toma en alquiler la maquinaria? Entonces la empresa va a pagar un alquiler. Entonces ese alquiler es un gasto. Entonces ese gasto aparece como flujo de operación, pero hay que considerar el ahorro fiscal que representan esos pagos de alquiler. Entonces, nuestro flujo se completa en que la inversión, esta inversión, este primer componente, si es depreciación o es amortización, nos va a dar un ahorro fiscal. Pero estos costos de operación, que son todos pagos en efectivo, a su vez nos van a dar un ahorro fiscal. De esta manera, ya podemos construir un flujo de costos, considerando el menor pago de impuesto a la renta, no solamente impuesto a la renta, sino también el menor pago de utilidades a los trabajadores, si es que la empresa tuviera 20 o más trabajadores, con lo cual damos lugar a un flujo interesante, ¿no? Entonces, estos flujos van a ser al inicio, en el momento cero, un monto grande, después montos que pueden ser iguales o pueden ser crecientes o decrecientes. Entonces, si nosotros todos esos montos, todos los saldos, todos los flujos de costos en el tiempo, lo convirtiéramos en una serie uniforme, o sea, igual, recordemos la primera clase del curso, la serie constante consecutiva A, esta A cambia de nombre. Si estos flujos son todos costos, se llama costo uniforme equivalente, ¿no? Entonces, vamos a ver una metodología muy sencilla para convertir los diferentes montos en una serie constante, consecutiva y uniforme, que se llama uniforme, ¿no? A cambia de nombre, que es el costo uniforme equivalente. También podemos generalizar, y en algunos libros ustedes van a encontrar lo que también se llaman ingresos. Entonces, en este caso, los costos van a ser iguales. Entonces, van a ser iguales, digamos, buscamos alguna diferencia entre los costos uniformes equivalentes, podemos hallar, digamos, los valores que hacen diferente y encontrar una comparación buscando estos costos uniformes equivalentes, reiterando que siempre tenemos que verificar que los ingresos van a ser los mismos bajo una u otra alternativa, ¿no? También, aprovechando este análisis de costos, nosotros podemos hacer un diagrama, una gráfica de cómo el costo, el flujo de costos se comporta para diferentes tasas, y por lo tanto podemos hacer una metodología para encontrar aquella alternativa que nos represente el menor costo actualizado. Entonces, ese menor costo actualizado o el menor costo uniforme nos va a representar la mejor alternativa. Esta lógica de menor costo o minimizar el costo es una manera indirecta de decir que estamos eligiendo la mejor alternativa. Recuerden, menor costo me da mayor ganancia entre dos alternativas que tienen iguales ingresos, y es un criterio de optimización, ¿no? Otras aplicaciones que vamos a encontrar en costos, posiblemente ustedes vean más adelante o lo han visto en algunos cursos, por ejemplo, en ingeniería de métodos, o en su curso de proyectos van a ver que tienen ustedes que analizar tamaño de planta, cuán grande debe ser un negocio debe tener un local, debe tener 2 locales o 3 locales, un negocio debe tener una capacidad de 100 toneladas por día, o puede tener 300 toneladas por día.
Hay, obviamente, los ingresos son diferentes, pero podemos analizar con costos, teniendo en cuenta algún parámetro de referencia para ver cuál es el tamaño de planta más conveniente. Podemos analizar alternativas tecnológicas, por ejemplo, en la industria eléctrica, actualmente muchas compañías están evaluando si poner una central para generar electricidad quemando gas o poner una central de generación térmica utilizando la energía solar o la energía eólica. Son alternativas diferentes. Entonces, sobre esa base podemos analizar cuál es la mejor alternativa en términos de costos. Otra aplicación que posiblemente ustedes lo toquen en su curso de proyectos o de repente ya lo han visto en su curso de ingeniería de métodos o algo similar, es que una empresa podría tener como alternativa poner sus instalaciones, de repente ponerlo en Ica o ponerlo de repente en Trujillo. Entonces quiere saber de esas dos localidades o más localidades que se le presente, cuál es la mejor localización. Entonces ahí también aparecen los costos diferenciales para compararlos y elegir la mejor alternativa, ¿no? El punto 4 es lo que comentamos más antes, y lo importante es que, así como cuando nosotros tenemos ingresos y egresos, hablamos de punto de equilibrio. Recordemos que el punto de equilibrio es una metodología muy práctica, en donde la utilidad se hace igual a cero. La utilidad se hace igual a cero cuando los ingresos igualan a los costos. En este caso, cuando solamente comparemos costos, nosotros podemos preguntarnos si dos alternativas tienen costos, si dos alternativas tienen curva de costos, y esa curva de costos depende de la tasa de descuento. Recuerden que la metodología de ingeniería económica es el concepto de equivalencia, proyecto costos por 3, 5 años, ¿no? Y esos costos los traigo al presente, y al traerlo al presente utilizo una tasa de descuento. Entonces, si hago la gráfica de estos costos, van a llegar un momento que se corten. Entonces, cuando los costos se cortan, decimos que el costo total de alternativa 1, por ejemplo, es igual al costo total de la alternativa 2. Vale decir, la diferencia de costos es cero. Entonces, es muy parecido al punto de equilibrio, en donde naturalmente se da igualdad entre ingresos y costos. Lo que ocurre es que aquí la igualdad se da entre dos costos. Entonces, cuando eso ocurre, hablamos de punto de indiferencia. Para hacerle un ejemplo práctico, ¿no? Si uno quiere comprar un departamento o lo quiere tomar en alquiler, lo que puede mandar aparte del costo del dinero es el monto del alquiler. Entonces, a un alquiler, hasta un monto de alquiler, conviene que el departamento tomarle un alquiler, pero si el alquiler se hace muy alto, conviene comprar. Entonces va a haber un monto de alquiler en que me va a dar lo mismo tomar en alquiler el departamento o comprarlo. Entonces ese es el punto de diferencia, ¿no? Donde ambas alternativas son iguales, por debajo de este punto me conviene una alternativa y por encima de ese costo me conviene naturalmente la otra alternativa. Vamos a ver. Este es el diagrama más genérico, ¿no? El flujo de costos, el flujo neto de costos, vamos a proyectar, aparte de la inversión, ¿no? Para el costo de operación, si hubieran alquileres, el costo del alquiler, si hay que vender un activo usado que vamos a reemplazar, e incorporar el ahorro fiscal, ya sea por depreciación, ya sea por los alquileres, ¿no? Entonces, este flujo en el tiempo hay que traerlo al presente con un costo de una tasa de descuento. Esa tasa de descuento es el costo de oportunidad del propietario. Lo importante de este análisis de costos, en los casos que hemos comentado, en cualquier situación que se presente, es que el dueño está presente. Recuerden que cuando analizamos alternativa de deuda y solo miramos la TIR, al mirar la TIR o comparar alternativas en función a la TIR, el dueño estaba ausente. Pero en el valor presente neto, recuerden cuando hablamos de deuda, el dueño se hace presente en la decisión. Entonces, en este caso, la gran ventaja de análisis de costos es que el dueño está presente.
y está presente incorporando en el análisis como tasa de descuento su costo de oportunidad. Y este costo de oportunidad depende del rendimiento que él deja de hacer o deja de percibir, más una prima por riesgo, ¿no?, ante posibles fallas que pueda presentar el negocio y variaciones que se puedan dar en el país en que está desarrollando la actividad empresarial, ¿no? Entonces, nosotros podemos, ¿no?, utilizar en este caso el valor presente de costos, ¿no? La TIR no tendría sentido porque al ser costos todos tienen el mismo signo, ¿no? Entonces el BPN es un criterio que va a estar presente no solo en el análisis de rentabilidad anterior que hemos tratado, sino también en el análisis de costos. Entonces, para analizar costos tendríamos dos alternativas. Lo tradicional, que es el BPN, o optar por el camino del costo uniforme equivalente. Ambos nos van a dar el mismo resultado. Depende, ¿no?, con cuál nos familiarizamos, depende cuál es el lenguaje que más, digamos, se acostumbra el propietario del negocio en que estamos trabajando el tema. Entonces, esta es la condición de equilibrio, ¿no? Cuando teníamos ventas, cuando la utilidad iba a cero, teníamos el punto de equilibrio. Ahora, cuando son costos, simplemente hay que ver en qué momento el BPN de los costos se corta, ¿no? Ese es el flujo diferencial también. Si el flujo diferencial se hace igual a cero, entonces justamente en ese momento tendremos el punto de diferencia entre las alternativas. Vamos a ver esta aplicación para ver cómo funciona el proceso. Por ejemplo, aquí tenemos un inversionista que tiene como costo de oportunidad una tasa del 15%. 15% en el momento actual puede sonar muy alto. Efectivamente, estamos en el Perú, estamos en una economía en que la inflación está bordeando el 2% anual, una tasa bastante baja relativamente con otros países, una inflación que está en el orden del 3% anual, un riesgo país que está en el orden del 1%. Es sorprendente cómo el riesgo país, paréntesis, el riesgo país es la comparación de la percepción que tienen los inversionistas de los papeles que emite el gobierno peruano, que son bonos soberanos, versus los papeles que emite el gobierno norteamericano. Entonces, ese diferencial de cotización de precios en el mercado, nosotros estamos en el orden del 1%. Vale decir, si uno tuviera plata, lo primero que quiere es protegerse de su pérdida de capacidad de compra, apuntaría pues a una inflación del 2%, y si quiere protegerse de cualquier cambio que pueda haber en la moneda, tendría 1%, estamos hablando de 3%, y si quisiera una cobertura por cualquier percance, estaríamos hablando del doble, 6%, o en el triple, 9%. Y es que hoy en día, ¿no?, asumiendo que esta situación de tranquilidad se va a dar en los próximos años, recuerden que para nosotros abril de este año es un mes clave para ver cuál es digamos, el partido que nos va a gobernar en los siguientes 5 años. Es clave también para nosotros cuando logramos controlar la pandemia, si va a ser a mediados de este año, a fines de este año. Entonces, con un inversionista que quiere ganar 15%, ya estamos hablando de un inversionista extremadamente que apuesta por la seguridad, ¿no? Entonces, hay negocios que se están evaluando actualmente en 6%, en 8%, y lo consideran razonable, ¿no? Y tienen la confianza que esta situación va a pasar, ¿no? Se habla de una nueva constitución, ¿no? Los analistas consideran que no es el momento, los empresarios consideran que no están dadas las condiciones, aunque como todos sabemos cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Entonces, en esa línea, hablar de 10% a 15% puede sonar una tasa alta. En todo caso, eso lo define el inversionista. El costo de oportunidad es totalmente subjetivo, depende de la persona, depende cuánta plata tiene, depende qué perspectivas persigue en los próximos años, ¿no? Entonces acá este inversionista tiene la necesidad de comprar una máquina, naturalmente una máquina para poder atender su demanda, y tiene dos alternativas. Una máquina que le cuesta
inversión, es un costo inicial, le cuesta 12.000 soles, pero operarla le cuesta 3.200 por año. Estos son costos operativos desembolsables, vale decir, pagos en efectivo. En cambio, hay una máquina que es poco más cara, en lugar de 12.000, le cuesta 15.000, pero trabajar con esta máquina resulta más barata, 2.500 por año. Entonces, definitivamente, con estos datos, va a haber un punto de igualdad, va a haber un nivel en que ambas máquinas van a ser iguales. Por debajo de ese punto, una máquina será mejor y por encima de otro punto, la otra máquina será mejor. Entonces, aquí podemos notar claramente que hay un punto de indiferencia que podemos trabajar y determinar, ¿no? Entonces, esta es la inversión, o sea, la compra de la maquinaria. Los costos de operar y mantener esas maquinarias uniforme por año, ¿no? Pueden ser diferentes, pero en este caso estamos simplificando que son iguales todos los años. Aquí no está la depreciación, por eso decimos costos desembolsables, pagos en efectivos. Y esta inversión, ya sea la máquina A, la máquina B, se deprecia en 5 años, la tasa es 20%. Esta es una compañía que tiene más de 20 trabajadores, por lo tanto debe repartir utilidades a sus trabajadores por el 10%. Esta empresa está bajo el régimen general del impuesto a las ganancias, vale decir a la tasa del 29,5%, y nos dicen que el horizonte es 5 años. ¿Por qué 5 años? De repente hay un contrato en el local que la empresa va a operar, o de repente estas máquinas están diseñadas justo para trabajar 5 años, que es el tiempo que la SUNAT permite depreciar. Es importante tener en cuenta que la depreciación no es arbitraria. O sea, una empresa no puede decir libremente que la maquinaria lo deprecio en 5 años o en 10 años, ¿no? Esta tasa de depreciación para fines del impuesto a la renta y también para participación de trabajadores de las utilidades lo establece la SUNAT, ¿no? Entonces, pero estas máquinas pueden trabajar más años o menos años y es un tema ya de operación y mantenimiento. Este es para fines tributarios, ¿no? Ok, vamos a revisar la aplicación 13.1. Por favor, si pueden ingresar a Campus, ubiquen el archivo en Excel y lo vamos revisando. Vamos a revisar. Entonces, acá tenemos el costo de oportunidad, que viene a ser, que es la tasa de descuento. Un poco reiterando lo expresado, una característica del análisis económico, una característica del análisis económico de las alternativas es que se requiere una tasa de descuento porque tenemos valores proyectados y toda la comparación se tiene que hacer en el presente. Entonces, en este caso, esa comparación se va a hacer en el presente previa actualización del flujo a una tasa de descuento que es el costo de oportunidad. Esta depreciación, 20%, es una tasa establecida por SUNAT, que es la autoridad tributaria, ¿no? No es de libre decisión de las empresas, ¿no? Para fines tributarios. Entonces acá tenemos el dato que nos dieron. Todo esto es información que está en la presentación. Tenemos la inversión, que es el costo. Esto se llama también costo inicial. Algunos también lo llaman costo de adquisición. De adquisición o de compra. O sea, comprar una máquina, adquirir una máquina, nos cuesta 12.000, 15.000, según la alternativa que estemos considerando, ¿no? Y estos costos, el costo operativo desembolsable, ¿no? Este es, también se le llama costo de operación y mantenimiento. Es interesante las siglas que vamos a encontrar en muchas empresas, ¿no? Costo de operación y mantenimiento, ¿no? No incluye
depreciación. Es una característica. Pero el costo debe incluir depreciación, sino que esta parte de la información que nos da el fabricante, usualmente esta información uno lo consigue del fabricante, ¿no? Y esta depreciación viene de aplicar la tasa de SUNAT para el bien que estamos analizando y para fines de comparación. Tenemos, para fines comparativos, la participación de trabajadores. Esto, si me permiten ponerlo acá, es el pago de utilidades a trabajadores. Siempre que la empresa tenga en planilla 20 o más trabajadores. Lo interesante de este pago es que la SUNAT lo reconoce como gasto. Es decir, cuando una empresa reparte utilidades a sus trabajadores, SUNAT, para llenar el impuesto a las ganancias, ¿no? Aplica este pago lo utiliza como gasto. Por eso que si esta tasa fuera 10%, la utilidad imponible no es 100, sino es 90. ¿Por qué? ¿Por qué 90? Porque de 100, que es la utilidad, se deduce previamente el 10%, ¿no? Pero la tasa de ahorro fiscal depende, resulta calcular estos dos valores. Entonces, acá calculamos, ¿no? Tenemos la participación de trabajadores año por año. Estamos actualizando que la inversión se lleva a cabo en el año 2002. Estas tasas pueden ser variables. En nuestro caso es constante. La tasa de impuesto a las ganancias bajo el régimen general es 29,5, pero si fuera, digamos, pequeña empresa, es 10%, y cuando el nivel de ventas alcanza un límite, pasado ese límite ya se convierte en 29,5. En el sector agroindustria, en el sector agrícola, esta tasa es escalonada. O sea, es posible encontrar tasas escalonadas. Entonces, por eso aquí lo hemos presentado como una matriz, ¿no? Es importante saber cómo sale el ahorro fiscal. Entonces, el ahorro fiscal es cuánto la empresa va a dejar de pagar, ya sea a trabajadores o ya sea la SUNAT. Entonces, va a dejar de pagar 29 más, no 29,5, no 29,5, sino va a dejar de pagar 10 más el 29,5 del 90%. ¿Por qué? Porque este rubro, vamos a ponerla acá, este rubro se contabiliza como gasto. Permíteme que estoy repitiendo, pero solamente para tenerlo presente cuando revisemos, ¿no? Pues vamos a poner acá. Este concepto de participación está contabilizado como gasto, por lo tanto, el impuesto a las ganancias es por el 90%. Entonces, este ahorro sale 90 más el 90% de 29,5, y así sale 36,5, ¿no? Y así, año por año, este es el ahorro fiscal, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo aplicamos esta tasa. Entonces, tenemos dos alternativas, y este es el modelo. Notemos el modelo. El modelo que dice, el flujo neto de costos va a ser, vamos a utilizar los costos en positivo, va a ser inversión más costos operativos en efectivo menos el ahorro fiscal. Cabe la posibilidad que ustedes utilicen menos inversión, menos costos operativos, y en ese caso acá sería más ahorro fiscal. O sea, el ahorro fiscal va en sentido contrario.
Si aquí estos costos los presentamos en positivo, este menor pago es un beneficio, por lo tanto va en negativo. Ahora, ¿quién nos da el ahorro fiscal? El ahorro fiscal ocurre durante la vida operativa o vida comercial, o sea, no ocurre en el año cero que estamos invirtiendo, esta es la vida operativa, todo este horizonte de tiempo es lo que hemos llamado anteriormente, este es este es el ciclo, este es el ciclo operativo del negocio. Aquí funciona el negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, este ahorro fiscal lo genera la depreciación, ¿no? Y también lo generan los costos operativos desembolsables. Entonces, vamos a ver acá. La máquina A. Mire, ¿cómo es el flujo de la máquina A? La máquina A nos cuesta 12.000 soles adquirirla, nos cuesta 3.200 anuales trabajarla o hacerlo funcionar, pero tenemos ahorro fiscal. Hay un ahorro fiscal por depreciación. Noten ustedes esta depreciación. ¿De dónde sale? Sale de aplicar esta tasa de ahorro fiscal al monto de la depreciación. Es decir, al depreciar 2.400 anuales, registrarlo como gasto, eso va a hacer que el 10% de ese gasto va a permitir dejar de pagar utilidades a los trabajadores y el 90% de la diferencia va a permitir pagar menos impuesto a la renta, cuya tasa es 29,50. Ahí está el ahorro que nos da la depreciación. Igual todos los años, ¿no? Igual todos los años. ¿Okay? Los costos operativos, ¿cómo se determina el ahorro fiscal? Naturalmente, aquí entra a tallar este monto. Vamos a verificarlo. Es de este monto, de este pago, le aplicamos la tasa del 36,55. Y así cada año. Entonces, el flujo de costos es la suma. El flujo de costos, noten ustedes, es inversión positivo, costo operativo positivo, y ambos ahorros fiscales van en negativo. Ya. Entonces, este monto hay que leerlo como costo. O sea, la máquina A, que tiene este flujo en el tiempo, hoy equivale a 15.866. ¿Ah? Ahora, la máquina B, Sí. la máquina B Gracias, primo. tiene una figura similar. Nos cuesta 15.000, operar nos cuesta 2.500 anuales, nos da un ahorro fiscal de 1.097. Este ahorro fiscal viene de aplicar 36,55 a la depreciación, que es 3.000. Y el otro ahorro, este 912, viene de aplicarle la misma tasa, pero a este importe y este costo. Entonces, aquí comparamos y tenemos, ¿no? Y tenemos que la primera máquina, su costo equivalente ahora es 15.866 y su costo equivalente a la máquina B es 16.648. Entonces hay una diferencia de más o menos
una diferencia del orden de 5%. Entonces, el concepto es menor costo. Entonces, de estas dos alternativas, ¿quién tiene el menor costo? La máquina A. Ahora, supongamos que hubiéramos utilizado el signo respectivo. Vale decir que la inversión aquí era negativo, esto fuera negativo, 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 negativo. Si estos fueran negativos, obviamente estos serían positivos, porque va en sentido contrario, ¿no? Si los costos los estoy registrando en negativo, el ahorro es dejar de pagar, por lo tanto son positivos. Y estos valores hubieran sido negativos. Y de estos dos valores, esto sería el menos negativo. Y por lo tanto el menos negativo es el mayor BPN. O sea, si leéramos el BPN respetando los signos, este tendría el mayor BPN. Pero como hemos bautizado que son costos, obviamente ya no elegimos el mayor costo, sino el menor costo. Porque el menor costo es la que contribuye a mayor rentabilidad. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver otra aplicación. Entonces, la siguiente aplicación es una máquina que nos va a costar 40,000 soles y su operación, o sea, sostenerlo en el tiempo, nos cuesta 4,000 soles anuales, es un costo desembolsable, vale decir, aún no tiene depreciación. Entonces, el costo de oportunidad, 12%, y nos pide hallar el valor presente neto y el costo uniforme equivalente. O sea, es similar a la anterior, solo que es una alternativa, pero ahora nos pide hallar el costo uniforme equivalente. La depreciación es 20%, no hay participación laboral, debemos entender que tiene menos de 20 trabajadores la empresa está afecta al régimen general, el régimen general es tasa única del 29,5. Por favor, analicemos esta aplicación. Analicemos esta aplicación. Tenemos una situación más sencilla en que trabajamos el flujo. Esto lo actualizamos en 2020 la inversión, ¿no? Esta es la tasa de impuesto a la renta. Y simplemente queremos analizar esta alternativa utilizando estos criterios. El valor presente neto es un criterio de rentabilidad y el costo uniforme equivalente es un criterio de rentabilidad indirecta. Vale decir, asume que ingresos son iguales para las alternativas. Por esta particularidad es que en muchos autores vamos a encontrar señalar que el BPN es un criterio universal. No solo se utiliza de lo que hemos visto anteriormente para hallar la rentabilidad,
sino que funciona perfectamente cuando comparamos costos, ¿no? Ustedes se preguntarán, pero si funciona bien, ¿por qué usamos este criterio cuando queremos comparar costos? No es una obligación, no es una exigencia. Si ustedes se sienten contentos con el BPN, con el valor presente neto, ahí queda. Pero hay veces hace que al comparar nos encontremos con una situación muy particular, que es un tema netamente operativo, ¿no? Por ejemplo, este es el flujo. Inversión, se acostumbra a usar los signos, perdón, los costos en positivo, se entiende que son costos, por lo tanto el criterio es el mínimo costo, ¿no? Entonces, tenemos inversión, tenemos los costos operativos, hay que asegurarnos que estos costos operativos, no incluyan depreciación de activos fijos y amortización de activos intangibles. Activos intangibles son software, son licencias, son gastos preoperativos, o sea, antes que la máquina funcione, ¿no? Entonces los ahorros son los dos que comentábamos. El primero tiene que ver con la depreciación, que no aparece acá. Esa es la característica de la depreciación. La depreciación no está aquí con el flujo, solo está su ahorro, ¿no? Pero de estos costos operativos, además de estar en el flujo, aparece su ahorro. Y este es el costo, ¿no? Este es el costo neto. Entonces, este flujo, que en este caso es positivo, pero en la práctica es negativo, menos, 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 el BPN simplemente respeta el signo. El valor presente neto, si es positivo, lo toma positivo, si es negativo, lo toma negativo, ¿no? Entonces, si yo tengo dos alternativas que tienen su flujo, como desde antes hemos visto, el BPN responde perfectamente. Pero, ¿qué ocurre para algunos analistas? Dice, si yo tuviera dos alternativas, donde el costo mensual fuera 460 y la otra alternativa tuviera como costo 600 anuales, no necesito hacer ningún cálculo. Por sentido común, si el alquiler de una máquina me cuesta 460 soles anuales, ¿no? Si me cuesta 460 soles anuales, y la otra máquina que está compitiendo me cuesta 600 soles anuales, entonces no necesito hacer ningún cálculo. Yo sé que 460 es menos que 600. Entonces, ¿para qué hacer tanto esfuerzo, no? Entonces, cuando uno mira esta serie como es igual y lo compara con otro que también es constante, uniforme, sin hacer ningún cálculo, llegamos que el menor costo uniformemente es el equivalente. Entonces, el tema está con este monto, que este monto no es igual. Entonces, lo que hacemos es, este monto lo repartimos en 5 partes. Pero no puede ser esta repartición de 40.000 entre 5. Las finanzas no funcionan así. No es 8.000 por año, sino que esta repartición, estos 40.000, uno tiene que repartirlo en 5 partes, teniendo en cuenta los intereses que va generando en este lapso de tiempo. Porque estos intereses hacen posible que actualizados hoy, esa serie valga 40.000. Y para ello, hallamos una serie uniforme equivalente, la famosa función A, la fórmula de A, cuando tocábamos el tema de la equivalencia, hallamos el valor de A, que es la serie uniforme equivalente, ¿de quién? De este monto que está acá. De esto. ¿Qué va a ser? Función pago. Aplicamos la función pago
Es como que nosotros dijimos, es como que el banco nos prestara esta cantidad y uno quisiera saber cuánto vale todos los años. Y sale esta cantidad. Función pago. ¿No? Este como fuera la deuda. Este es como que fuera la tasa. Esta es la tasa de descuento, recuerden. Y número de periodos, que es 5. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos logrado convertir en una serie de costo uniforme equivalente donde, sin tocar el cero, acá tenemos los montos, 11.000 en 5 series. Ahora sí, es posible comparar cualquier alternativa utilizando ya no el BPN, sino utilizando este monto. Pero ¿cuál es la característica de este monto? Es igual todos los años. ¿Y cómo hemos logrado que sea igual todos los años? Porque simplemente a este monto le hemos convertido en su equivalente. La otra manera era así. Vamos a convertir menos pago a la tasa del 12%, a la tasa del 12%, número de periodos, 5, el valor actual, 40.000, nos sale, o sea, este 40.000 repartido en 5 partes, sale 11.000, si estos 11.096, 5 partes, lo traemos al presente, al 12%, nos da 40.000. Ahora sumamos este importe, más este otro, naturalmente vamos a llegar a la serie que aquí hemos mostrado. Esta serie es la que está acá. Entonces, si uno compara dos alternativas, en lugar de comparar el BPN, compara el costo uniforme equivalente. Lo cual significa flujos iguales consecutivos, ¿no? Solamente es un tema de presentación, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y finalmente, tenemos un caso, vamos a ver, esta aplicación, la aplicación 13.3, en que una persona quiere comprar un departamento cuyo costo es 50.000 soles, se deprecia en 20 años, 5% anual, pero si este departamento se contrata alquilando, se paga una cuota mensual de 500, hay que dar una garantía de 2 meses de alquiler. Es interesante que esta garantía no es un gasto, sino que es un depósito que el inquilino le deja al dueño del local en respaldo de que va a cumplir con sus obligaciones, y cuando finaliza el contrato, el propietario del local le entrega al inquilino sus 2 meses, o sea, los 1.000 soles. Dice, analice la conveniencia de comprar o alquiler el local si su costo de oportunidad es 10% anual. Este departamento, que hoy día cuesta 50.000, dentro de 5 años
recuerden que este tipo de bienes tiene un mercado de segundo uso muy dinámico. Se puede vender no en 50.000, sino en 40.000. Obviamente no nos debe extrañar que de repente ese departamento que me costó 50.000 hace 5 años, ahora lo puedo vender en 80.000. Pero para fin del ejercicio estamos vendiéndolo en 40.000. Entonces queremos saber cuál conviene, ¿no? ¿Conviene comprar el departamento o conviene tomarlo en alquiler? A ver, una última revisión. Aplicación 13.13. Acá lo tenemos. Entonces aquí, si es una persona natural, esta depreciación no es relevante para una persona natural. Las personas naturales no pagamos impuesto a la renta en función a las ganancias, sino en función a los ingresos, ¿no? Esta depreciación es de importancia si fuera una empresa el que alquila o el que compra, ¿no? Al ser persona natural, no es de aplicación. Estamos como país avanzando poco a poco. Por ejemplo, los créditos hipotecarios, se puede utilizar los intereses que uno paga por los créditos hipotecarios, el alquiler que uno paga por un departamento, por un local, puede ser deducido del impuesto a la renta, pero aún es parcial. No es como una empresa en donde se nota claramente el beneficio de la depreciación o del alquiler para fines tributarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta información, cuando el que toma la decisión es una persona natural, no es de importancia, ¿no? Entonces, acá tenemos dos alternativas, que es comprar el departamento, comprar el vehículo, comprar la máquina, o alquilar el departamento, alquilar la máquina, alquilar el bien, ¿no? Entonces la interrogante siempre es, ¿qué me conviene? ¿Comprar o alquilar, ¿no? Entonces acá, vamos a ver, tenemos el flujo de comprar, me cuesta 50.000, ¿no? Lo voy a utilizar 5 años y luego lo vendo a 40.000. El valor presente neto sale negativo, ¿no? Porque voy a vender a un valor menor, pero si lo vendo, depende cómo está el mercado, puedo ganar. La TIR de este flujo es negativo, ¿no? Recuerden que la TIR tiene algunas limitaciones, ¿no? Pero si lo alquilo, acá me sale 23.000, ¿no? Acá noten ustedes que estamos considerando los signos, inversión con su valor negativo, alquiler con su valor negativo, no hay ahorro fiscal, porque estamos tratando de una empresa natural, ¿no? Noten ustedes cómo la garantía sale, o sea, es una salida, y luego la garantía vuelve, ¿no? Aparentemente es lo mismo, ¿no? Pero ya pasaron 5 años.
Entonces, si nosotros este valor lo traemos al presente, por ejemplo, 1000 entre 1 más la tasa del 10%, lo traemos al presente, durante 5 años, este 1000 que dejamos en garantía equivale a 621. Pero el contrato fue pactado así. Te di 2 meses de alquiler y me vas a devolver 2 meses de alquiler, ¿no? En nuestra economía aún no se negocian intereses, pero en otras economías, por ejemplo, hay empresas que piden por local comercial 1 año adelantado de pago y garantía 6 meses. Entonces, cuando eso ocurre, cuando son montos importantes, uno puede negociar con el propietario, ok, te doy 6 meses adelanto, pero cuando me devuelvas, me vas a devolver intereses mínimo a la tasa de inflación. Entonces, de esa forma uno conserva el valor del dinero, ¿no? Pero nuestro mercado de alquileres y de compras de bienes está aún incipiente, ¿no? Entonces, si uno compara, naturalmente, si hubiéramos tomado como valor absoluto, esto hubiera sido la mejor alternativa. Pero como estamos con valores con su signo, el mayor BPN es alquilar, ¿no? Conviene alquilar, ¿no? Pero si nosotros hacemos una simulación, esto es lo que se llama flujo diferencial. Si nosotros hacemos un flujo diferencial entre alquiler y comprar, este 49 sale de hacer una resta. Notemos, hemos restado 50.000 menos 1000, sale 48. Este es el flujo diferencial. Acá también igual, flujo diferencial. Alternativa de alquiler menos comprar. Alquiler menos comprar. Alquiler menos comprar. Este flujo diferencial sí tiene una tasa de corte, de TIR. Vale decir, si yo alquilo, en lugar de comprar, voy a tener un rendimiento de 8.82. Noten ustedes que esto complementa lo anterior. Me conviene alquilar. Y alquilando, yo voy a tener un retorno de 8.82. Por eso que la decisión ha sido de alquilar. Entonces, nosotros podemos hallar, sabemos que el truco de este ejercicio está en el monto del alquiler. Entonces, podemos hacer una simulación de, por ejemplo, de tasa de descuento, ¿no? Cómo el BPN va a ir variando si uno opta por alquilar, versus cómo el BPN va a ir variando si uno opta por, esto es por comprar, esto es por alquilar, el flujo marginal. El flujo marginal es este diferencial entre el azul y el rojo. Este flujo diferencial se va acortando, se hace 0 y luego acá es positivo y acá es negativo. Entonces, en la medida que el costo de oportunidad o la tasa de corte esté en 8.82, me da lo mismo comprar o alquilar. Pero si la tasa de descuento está por debajo de este límite, ¿no? Conviene comprar. Pero si está por encima de este límite, conviene alquilar. Esta reflexión de indiferencia que se hace con la tasa de descuento también se puede hacer con el alquiler. Por ejemplo, si el alquiler fuera 544, da lo mismo comprar o alquilar. Pero si es mayor, conviene alquilar. Si es menor, si es mayor, conviene comprar. Si es menor, conviene alquilar. Es un poco lo que manda el sentido común, ¿no? Si el alquiler es barato, ¿para qué vas a comprar?
pero si el alquiler es caro, mejor compra el, ¿no? Entonces, ¿cómo lo que el sentido común nos ayuda en la práctica? La ingeniería económica con este modelo de indiferencia, comparando flujos a una tasa de costo de oportunidad, nos permite encontrar, el equilibrio de indiferencia y decidir por dónde se encamina la mejor decisión en un extremo u otro extremo, ¿no? Es un caso muy interesante cuando uno quiere decidir solamente basado en costos. Recuerden que siempre tenemos a la mano el valor presente neto, que hasta la fecha sigue respondiendo de la mejor manera. La única limitación que algunos encuentran en el valor presente neto es cuando uno quiere rankear o quiere priorizar proyectos en donde el concepto de productividad entra a tallar y ahí el beneficio-costo es la que tiene cierta preferencia. Pero a pesar de eso, en el mundo empresarial, casi el 99% toma sus decisiones en función al valor presente neto, ¿no? Y en la deuda, en las inversiones, en costos, en cualquier alternativa, siempre van a encontrar el BPN como la mejor alternativa. Ok, eso es por hoy día. Mañana nos encontramos para la práctica y ver algunas pautas más acerca de la nota que pueden estar pendientes, así también de los promedios y particularmente del examen, del segundo examen. Bien, si tienen alguna consulta, con mucho gusto. Ingeniero, no tengo una consulta, pero quería mencionar algo. Recuerdo que hace 2 semanas usted dejó algo así como una tarea opcional de automatizar lo que era el calendario de pagos. Así es. No sé si podría mostrarle y si tal vez le puede ser útil. Para ver si mañana lo vemos. Ya, saben. Ya. Muchas gracias. Empezamos contigo mañana. ¿Te parece? Ya, gracias. Sí. De acuerdo. Ok. Inge, Sí. sí, había enviado a la delegada. La semana pasada tuve un problema con mi office y tenía un tema para exponer, el incremento de la UIT para este año. Una Ya, breve perfecto. exposición, ¿no? Entonces, mañana Entonces, lo hacemos. ok, ingeniero. Ya, mañana, Muchas la primera hora, antes de los trabajos. Cosa breve, empezamos con ustedes dos. Ok, muy amable. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, le escucho. No sé si ha revisado todos los grupos la práctica calificada 3 porque todavía no me responde el correo del puntaje o todavía falta revisar. Ya no tengo pendientes, ¿eh? Así, no sé si le podría reenviar el mensaje porque sí me puso conforme, sin embargo todavía no me envía el puntaje. A ver, por